Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Sí, tenemos muchos antecedentes. Pero además está comportado. La cuenta. Se han recibido los siguientes proyectos. En primer lugar, una moción de los honorables senadores señora Allende, Muñoz y Proboste y señores de Urresti y Elizalde, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que crea 2 escaños reservados para la Convención Constitucional para los chilenos y chilenas en el exterior. Segunda moción del honorable senador señor Kass, señora Saravena y Edesperger, y señores Coloma y Galilea, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que dispone el cese en el cargo para el parlamentario que haga uso de la violencia, la propugne o incite a ella como método de acción política. Hay un oficio también del presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Guillermo Silva, mediante la cual solicita asistir como expositor en la discusión del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones. También hay una comunicación del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, señor Ignacio Ramírez, mediante la cual solicita asistir como oyentes a la sesión del día de hoy. En relación a la petición del presidente de la Corte Suprema, la Secretaría informa a los demás señores senadores que ayer hablé con el presidente y le informé sobre la petición que había formulado la Comisión de escuchar a algunos profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Los profesores mostraron su disposición a venir a exponer en la comisión, pero pidieron un mayor plazo para preparar sus presentaciones. Hemos conversado con el presidente de la comisión de la posibilidad de recibirlo el día lunes. Se trata del profesor Sebastián Soto, Arturo Fermandois, Luis Cordero y el profesor Carlos Carmona. Y la idea o la proposición sería también escuchar en esa sesión al presidente de la Corte Suprema. Estupendo. El lunes en la tarde, de 4 a 6. Más larga, sí. Y a la sesión de hoy día, que está convocada para continuar con el estudio de este proyecto, vienen 4 organizaciones de carácter gremial. Bueno, en primer lugar, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, representada por su presidente, don José Pérez, de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, Álvaro Flores, el señor Álvaro Flores, me indican aquí, también de la Asociación de Fiscalizadores de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda. Eso respecto de la cuenta y de la tabla del día de hoy, señor presidente. Perfecto. Respecto de la cuenta, yo sugeriría que en ambos mociones de reformas constitucionales se pidiera a la biblioteca su opinión, si les parece a los señores senadores. Bien. Luego, respecto del presidente de la Excelentísima Corte Suprema, tal como ha dicho el secretario, la idea sería escucharlo el día lunes en Santiago. Respecto a la petición del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública para poder asistir como oyente hoy día, ni un problema, que nos acompañe. Y desde el punto de vista de moción de orden, lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que pasen todas las personas, pero solo en la mesa se sienta el presidente o quien va a hablar de cada organización, ¿ya? Y por un tema de protocolo, vamos primero a recibir a la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, luego a la ANEF, luego a Hacienda y luego a Impuestos Internos. El orden más bien lógico por un poder del Estado y los otros representan, digamos, a funcionarios de servicios públicos. ¿Les parece? Bien, que pasen entonces todos los invitados e invitadas. Permiso, don Rodrigo, voy a sacar esto acá. Aquí hay una minuta de presentación. Sí, ya se van a repartir, están en los tablets, algunos de los profesores están en minutas, que se alcanzaron a subir los tablets y otras se han cargado para su exposición. Buenos días. ¿Cómo está, senador?
Hola. ¿Qué tal? Bien, damos la bienvenida entonces a todas las invitadas e invitados que el día de hoy nos acompañan. Tal como ustedes saben, seguimos tramitando y discutiendo el proyecto que tiene por objetivo una reforma constitucional que determina por ley el monto de la dieta parlamentaria y los sueldos de ministros y subsecretarios, aprobado ya esto en segundo trámite constitucional, aprobado en la Cámara de Diputados. Estamos haciendo una ronda de audiencias que nos han sido solicitadas. Para el día de hoy, entonces, tenemos a la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, en representación don Álvaro Flores. Tenemos a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, su presidente, don José Pérez. Tenemos al Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, representados por su presidenta, doña Janet Fuentes, y la Asociación de Fiscalizadores de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, representados por su presidente, don Juan Apaolaza. Adicionalmente, saludamos también al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, don Ignacio Ramírez, que ha solicitado asistir como oyente y está hoy día en nuestra sala. A todos ustedes tengan la más cordial de las bienvenidas. Contarles muy brevemente que la Comisión de Constitución estamos analizando ya hace un tiempo este proyecto. Hemos estado consultando diferentes instancias para efectos de sacar un proyecto que establezca una reducción de las dietas y las remuneraciones de las principales autoridades del país, sin que esto signifique un detrimento en las remuneraciones de los funcionarios públicos. Porque tal como ustedes, me imagino, lo han advertido, de aprobarse el proyecto como viene de la Cámara de Diputados, podría significar, según nos ha señalado la misma gente del Ministerio de Hacienda, la posibilidad de una afectación masiva, cerca de 100.000 funcionarios públicos de diferentes entidades. En consecuencia, es muy importante la opinión de cada uno de ustedes. Hemos recibido al presidente del Banco Central, quienes les adelanto, que nos ha manifestado que no está disponible el Banco Central institucionalmente para hacerse cargo de la fijación de dietas parlamentarias, porque lo saca de sus funciones tradicionales encomendadas por norma constitucional, pero que sí son partidarios de poder participar en alguna instancia que se cree para dicho efecto. Hemos recibido al presidente del Sistema de Alta Dirección Pública, quien también nos dio una mirada respecto a esta situación, y recientemente recibimos al presidente del Sistema de Empresas Públicas, que nos manifestó también su preocupación respecto de los eventuales impactos que podría generar la aprobación del proyecto tal como está. No obstante, aquí en la Comisión tenemos una visión positiva de la necesidad de avanzar en esta materia, pero queremos escuchar para no cometer ningún tipo de errores y hacer unas modificaciones que sean adecuadas para no afectar masivamente a los funcionarios. Dicho lo anterior, entonces, vamos a dar la palabra en representación de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, a don Álvaro Flores. Sea usted muy bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, muchas gracias a la Comisión del Senado. Como Asociación Nacional de Magistrados, debo decir que voy a de alguna manera reiterar los argumentos que ante la Comisión Homóloga de la Cámara se presentaron en noviembre pasado. La asociación, como es sabido, es una de las voces relevantes en el contexto del Poder Judicial. Nucleamos a más o menos el 70-75% de todo el escalafón primario del Poder Judicial. En el último tiempo hemos aparecido como una voz bastante autónoma de la voz tradicional del Poder Judicial, que es normalmente el Pleno de la Corte Suprema, porque durante 50 años como institución hemos reflexionado sobre los temas fundamentalmente a partir del concepto de independencia. La asociación se crea para defender la independencia de la función judicial. Y es bien importante decirlo, no es esta una prerrogativa, una reivindicación ni un privilegio. Esto, como saben quienes están acá presentes, muchos de ustedes con formación jurídica profesional, ¿no? La independencia es un presupuesto de debido proceso, es una condición del ciudadano disponer de un juez independiente e imparcial. Y tradicionalmente la asociación, desde la perspectiva teórica, pero sobre todo desde la perspectiva práctica, de estar insertos los jueces en una organización
jerarquizada, empezamos a identificar un conjunto de condiciones que no se dan en el sistema de organización de la magistratura chilena para garantizar independencia, particularmente la independencia interna. Normalmente ustedes nos habrán escuchado o habrán recibido otras informaciones de la asociación en ciertos déficits que tienen que ver con un conjunto de instituciones internas de la magistratura que afectan la independencia. Ahora, se habla mucho de independencia, pero ¿qué es la independencia? La independencia es la garantía ciudadana que asegura al ciudadano que llega a los tribunales de justicia, a la corporación, al órgano, al poder del Estado que queda controlado por los tribunales de justicia, de que el juez que tiene adelante obre única y exclusivamente mandatado por la ley y las normas del caso y los antecedentes del caso, que no haya nada que, digámoslo así, manosee, presione, interceda en esa condición fundamental para que se desarrolle la jurisdicción. Y cuando hablo acá jurisdicción, hablo del Poder Judicial como el poder que ejerce cada juez en su estrado, ya sea individual o colectivamente en el caso de los tribunales colegiados. Entonces, identificamos ese déficit a nivel de independencia en el ámbito interno, esta independencia intraorgánica, es decir, que el juez no sea perturbado por ninguna institución respecto de los sujetos que están en otro escalón o en otra posición dentro de la organización, pero también la independencia extraorgánica, que no haya perturbaciones desde otros órganos del Estado, desde otros poderes que pueden ser formales o informales. Es una situación y una definición de suyo compleja en la definición institucional de un país. Y en Chile hemos señalado, la asociación, hay ciertos déficits. Una cuestión probablemente dejada más en la trastienda durante mucho tiempo fue la independencia externa que garantizan las condiciones materiales que deben generarse en un país para que los jueces no tengan que estar preocupados, por ejemplo, de los vaivenes remuneracionales. Esto se ha entendido muy bien en el derecho comparado. No son pocas las constituciones de aquellos países que solemos mirar como ejemplo que tienen establecido un principio fundamental para garantizar la independencia en cuanto a las condiciones materiales, esto es, que no haya otros órganos regularmente, por ejemplo, rebajando, reduciendo, modificando los salarios de los jueces. La norma probablemente que tiene más pedigrí a nivel internacional es el artículo 3 de la Constitución norteamericana de Estados Unidos, que señala algo muy sencillo, define lo que es el Poder Judicial e inmediatamente, renglón seguido, dice que se tiene derecho a una remuneración que no puede ser reducida. Entonces, este principio ha sido considerado como de irreductibilidad o intangibilidad de las remuneraciones y el estándar que la Asociación de Magistrados ha buscado es a partir particularmente de lo que fue una pequeña crisis el año 2017, cuando se produjo el congelamiento de salarios desde cierto nivel hacia arriba, que afectó más o menos al 64% de los jueces. El estándar es que logremos avanzar hacia una institucionalidad, ojalá de rango constitucional, que genere una norma de irreductibilidad. Ciertamente no es solo la Constitución norteamericana, uno puede identificar muchos estudios, sino varias otras, tanto de la región como en el ámbito europeo particularmente, que ponen a nivel de constitución o leyes orgánicas de alto quórum este principio de irreductibilidad. Entonces, para nosotros, en ese momento, ya ciertamente ustedes entenderán cómo habrá calado hondo la sola probabilidad de que en algún momento, en el ámbito del debate tan vertiginoso, diríamos, y de alguna manera muy marcado por la contingencia, se produjo en la Cámara cuando se quiso introducir en la lógica de una reducción radical a ciertos salarios del Poder Judicial, lo que por lo demás, además, afectaba radicalmente la idea de una carrera. Si usted reduce desde cierto nivel de un escalafón que tiene 7 grados, de un nivel hacia arriba, genera clásicamente una alteración irracional en una carrera al punto que puede dejar a personas que cumplen funciones de más responsabilidad ganando más dinero, o menos dinero, digamos, de aquellos que están en un nivel más bajo. Pero esa dimensión para nosotros, creemos, se disipó de alguna manera cuando primó la racionalidad de acotar la posibilidad de reducción a ciertos cargos que excluían al grueso de los jueces.
En el contexto de lo que he llamado la crisis del año 2017, este congelamiento que significó no ajustar o no indexar los salarios, la asociación fijó posición positivamente en favor de la idea de un órgano técnico. Eso está como debate y como posición de la Asociación de Magistrados. ¿Para qué? Para extraernos del vaivén y la contingencia de que los órganos políticos, particularmente quienes funcionalmente en el sistema constitucional chileno, además son objeto de control a partir de un conjunto de acciones judiciales administrativas, puedan tener la posibilidad de alterar regularmente conforme a ciertos ciclos contingentes, como son la reajustabilidad anual, por ejemplo, del sector público, los salarios de los jueces. Por lo tanto, para nosotros, y en esto quiero de alguna manera cerrar, porque el punto nuclear de la posición de la asociación es relativamente simple. El principio de irreductibilidad debe presidir la fijación de los salarios, la regulación cada cierto tiempo, a condición de que además se establezca una indexación automática sin necesidad de negociación alguna, también es una garantía, y la idea de que este órgano esté compuesto o presidido, ciertamente con regulación legal, a partir de ciertos baremos objetivos, demostrables, y en el que se escucha a los intervinientes. Hay órganos, el propio informe del Banco Central, en la tramitación de este proceso, ha dado cuenta de 4 o 5 países en que se puede mirar comparativamente la idea de estos consejos independientes, que son o consultivos o sugestivos a la autoridad política o son finalmente decisores. Pero para nosotros lo que aspiramos es que la corporación legislativa finalmente aproveche esta oportunidad, o a lo menos considere los fundamentos para identificar que el punto de la garantía material de las remuneraciones irreductibles es fundamental en cualquier legislación en esta materia, y la posición de la Asociación de Magistrados no solo ha sido rechazar la reducción, sino que ha sido, ojalá, avanzar. El horizonte constitucional probablemente podría, en caso de concretarse, permitir este escenario, no solo en reformas al gobierno judicial en general, sino que en garantías como esta, que son al final del día garantías de los ciudadanos y que no pueden identificarse con prerrogativas específicas. De más está, y con eso concluyo, o tal vez mejor dicho, es preciso redoblar la idea o reforzar la idea de que se trata de una carrera judicial en la que se inicia prácticamente una vez que se ha obtenido el título de abogado, se desarrolla por regla absolutamente general durante toda la vida de los magistrados, genera exclusiones prácticamente absolutas de percibir otras rentas y está edificada en una lógica donde además el Estado invierte en, digámoslo así, no es muy poderosa la frase, pero el capital humano juez. Hablar de capital humano siempre es un contrasentido en sí mismo, pero invierten los jueces tanto en su formación, y además los jueces hacen formación propia a partir de sus propios recursos en una magistratura que en los últimos 20 años ha ido cada vez ganando más competencia. Es además una magistratura profesional. Voy a recordar, y ahora sí que termino con esta última alocución, que el año 2016, cuando el ministro de Hacienda, señor Valdés, compareció al Congreso a justificar el congelamiento, puso especial énfasis en la transitoriedad de la medida, puesto que era función fundamental del Estado capturar, cautelar y mantener a los profesionales especializados que desarrollan cargos muy específicos, como el caso de los magistrados en el modelo chileno. Eso, señor presidente, quedo dispuesto a las preguntas que puedan formularse más adelante. Muy bien, muchas gracias, don Álvaro Flores, por su importante intervención. Luego, al final, haremos todas las preguntas. Corresponde entonces dar la palabra al señor presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, don José Pérez. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buen día, y por su intermedio, por supuesto, saludar a los senadores integrantes de esta comisión, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Bueno, como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales nos encontramos aquí con la presencia de nuestros afiliados, una muestra representativa.
está nuestra presidenta del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, que aglutina y nuclea a los integrantes de aduana, servicios de puestos internos, tesorería, Dirección Nacional del Servicio Civil. Y hoy día tenemos la oportunidad también de exponer cuál es nuestra mirada. Y quiero quizás también expresar y tomar una licencia, señor presidente. Nos parece ese adelanto que usted señala, esta visión positiva de separar cuál es el foco que hoy día está mirando los ciudadanos y ciudadanas chilenos, por cierto, el contexto que estamos viendo de una iniciativa legislativa y del gobierno de poder reducir esta dieta parlamentaria y homologándola a los estándares internacionales de los países que incluso pertenecen a Chile, como es en la OCDE. Nosotros entendemos que ese es el foco, ese es el origen, y ambas corporaciones también nos parecen también muy potente el mensaje y la señal que se está dando, cómo ha ido avanzando en esa perspectiva y en ese objetivo. Sin duda la alerta, señor presidente, para nosotros como ANEF y quienes hoy día representan nuestra confederación, que aglutina a funcionarios y funcionarios de carrera, nosotros hemos relevado la importancia del rol de nuestra función pública. Y eso está asociado también al desarrollo laboral de nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Y ahí nosotros queremos señalar claramente que hay una alerta y una preocupación, pero también una ocupación de que este proyecto, y usted, y lo vuelvo a reiterar, esta visión positiva de no contaminarlo, si me permite, digamos, la expresión, desde el origen, cómo se plantea este proyecto. Porque entonces nosotros hoy día, el desarrollo laboral que estos profesionales hoy día, con una tremenda trayectoria que implica no solamente el ingreso mediante concursos públicos, y aquí vamos a escuchar a la presidenta y el presidente posteriormente, permitan asegurar que efectivamente los estándares del cumplimiento del rol que tenemos como trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile, asegure también todo lo que es la responsabilidad de aplicar bien las políticas públicas y el control que implica también de nuestro rol permanente hacia los chilenos y chilenas. Por eso que para nosotros es importante como ANEF, presidente, y por supuesto con sus intermedios integrantes de esta comisión, que puedan dar una señal potente en este espacio de debate de esta comisión para despejar cualquier duda que pretenda alterar las remuneraciones de quienes somos funcionarios de carrera en el Estado de Chile. Además tiene un componente que no es menor y que está vinculado incluso también a que en algunos artículos del texto que es de conocimiento público, cuando se involucra al Banco Central, y bueno, y también hay una señal que me hago mención en nuestro relato, de que el Banco Central es extraño que aparezca, pero bueno, el propio Banco Central señala que aparentemente no es de su incumbencia asumir esta nueva tarea, este nuevo rol, digamos, porque la ley constitucional que lo rige tiene otros principios, otros objetivos. Y se presenta aquí algo que también nos toca a nosotros, porque somos integrantes de una negociación sectorial que es anual, que tiene relación con el reajuste. Ahí dice que también se van a fijar ciertos los incrementos conforme al IPC. Hay una política nueva que nosotros entendemos que altera también el diálogo social que hemos tenido en el año 1990, cuando los integrantes de la Mesa del Sector Público negociamos, dialogamos con todos los gobiernos, los salarios, las mejores condiciones laborales para quienes trabajamos en el Estado de Chile. Y eso lo colocamos como un ejemplo puntual, muy potente para nosotros, desde el punto de vista político sindical de la ANEF y también de nuestras propias asociaciones de funcionarios, para graficar dónde también está esa alerta temprana, en virtud, digamos, de este debate que hoy día se está dando en esta corporación, y particularmente en esta comisión. Para nosotros, señor presidente, y creemos que ustedes conocen, digamos, la trayectoria que tenemos también como confederación, y el relato no es solamente algo circunstancial a este proyecto, sino que permanentemente como cada asociación de funcionarios en las distintas instancias de diálogo con las autoridades respectivas, en los distintos gobiernos de turno, ha podido establecer también mecanismos que han permitido consagrar una carrera funcionaria vinculada a salarios justos y, por supuesto, con una proyección laboral que permita mantenerse más allá de los gobiernos de turno, aplicando unas políticas modernas que hoy día nuestros ciudadanos y ciudadanas están exigiendo con mayor celeridad, con mayor prolijidad y que tiene relación directa con un mejor servicio público que apunte a que nadie esté exento, digamos, de una cobertura en salud, en educación, en previsión, seguridad social. Y eso incluso también, y aprovecho de señalar, hay un rol fiscalizador que tienen nuestros compañeros que están aglutinados en el Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda. La importancia que tiene esa característica está vinculada también a su estructura salarial. Y cuando aparece este proyecto, señalando que también tiene que homologarse a los salarios de los jefes de servicio, efectivamente el impacto y la atención no es menor y que nosotros, por supuesto, respaldamos desde la ANEF. Y por último, nuestra solicitud puntual, señor presidente y honorable integrante de esta comisión,
es efectivamente que escuchen el relato de nuestros compañeros y compañeras integrantes de cada repartición pública, es una muestra, pero sin duda hay otros funcionarios que están muy atentos a este debate y ojalá podamos separar aguas en cuál es el origen de este proyecto y el desarrollo natural, de manera regular, de respeto al desempeño profesional de hoy día quienes tienen una tremenda función en cada servicio público y particularmente quienes están hoy día exponiendo en esta comisión. Y para nosotros es relevante, señor presidente, que la señal, antes que esta ley se promulgue, de una vez por todas también esta comisión puede expresar que, como usted lo señaló al inicio, y lo vuelvo a reiterar, esta visión positiva de separar y no tocar los salarios de quienes hoy día son hombres y mujeres que trabajan para el Estado de Chile. Y por último, también en esa misma línea, respetar el trabajo que tiene esta confederación en la línea de estas mejoras continuas que tienen relación directa con el desarrollo laboral, porque la amenaza efectivamente es hoy día la precariedad contractual que tenemos de nuestros compañeros y compañeras, mirando a aquellos servicios que hoy día son un referente positivo, que es posible construir un Estado con un desarrollo armónico entre la carrera funcionaria moderna, salario justo y, por supuesto, una salida como se merecen los chilenos y chilenas. Entonces, la atención de los chilenos y chilenas. Y en eso queremos tener una certeza de parte de esta comisión, señor presidente, con todo respeto, de la protección de las remuneraciones, de que hoy día está muy atento al debate parlamentario en este segundo trámite legislativo, que entendemos que el origen es positivo, mirando lo que significa, digamos, los privilegios, la brecha que se produce entre el salario mínimo y los ingresos que nosotros comprendemos que son parte de la estructura de fondo de los parlamentarios y parlamentarias. Sin duda hay que cuidar, proteger y, por supuesto, propender a estos mejores salarios que hoy día tienen los funcionarios hombres y mujeres de carrera en el Estado de Chile. Muchas gracias por ahora, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don José Pérez. Solo un punto lo vamos a discutir después, pero recordemos que por norma hoy día están indexados los ingresos de las dietas de los parlamentarios con los sueldos de ministros y subsecretarios. Entonces, eso es lo que genera el problema, ¿ya? En consecuencia, para efecto de fijar la discusión. Bien, previo a dar la palabra a la presidenta del Frente de Trabajadores de Hacienda, quisiera también saludar a quienes la acompañan, doña María Cecilia Sánchez, secretaria, a don Max Zapata, que es el tesorero, a los señores Marcos González, Fernando Calderón, Daniel Vergara, Cristian Balmaceda y Diego Miranda, que son directores, y a la señora Joana Zúñiga, que es periodista. En consecuencia, se les saluda a todos quienes acompañan y damos la palabra entonces a la presidenta del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, doña Janet Fuentes. Señor presidente, estimados senadores, muy buenos días. En primer lugar, por su intermedio, dar las gracias por esta oportunidad de poder presentar nuestra preocupación y propuestas respecto del proyecto de ley que actualmente se encuentra en este segundo trámite. Para nosotros el proyecto, como llegó a vuestra mesa, nos generó bastante inquietud y respecto de eso traemos una pequeña presentación en donde queremos describir efectivamente cuál es la afectación que nos atañe a nosotros, que somos el Frente de Trabajadores de Hacienda. Más o menos 10.000 trabajadores y trabajadoras que pertenecemos a distintos servicios que dependen o se relacionan con el Ministerio, incluida la Contraloría General de la República. Tenemos la CMF, Superintendencia de Bancos, Contraloría, Chile Compra, Super de Casino, la Subsecretaría de Hacienda, Tesorería, Aduana, Servicio Civil, Impuestos Internos, que está aquí también hoy con nosotros, y la Dirección de Presupuesto. Buena pregunta. Esperamos la respuesta también. Se relaciona con el Ministerio de Hacienda. Son organismos dependientes y relacionados. Y en algún momento ocurrió, claro. Pero se relaciona con todo. Se relaciona con todo. Exactamente. Bueno, como ustedes pueden ver, todos estos servicios tienen un perfil de alta profesionalización, ¿ya? De hecho, la mayoría de las escalas tienen un componente estamental principalmente de profesionales, ¿ya? Eso, por lo tanto, determina su sistema de remuneraciones. Además, es importante mencionar que muchos de estos servicios también tienen un perfil de exclusividad, incompatibilidades, obligaciones específicas respecto de sus funciones. Varios de ellos es fiscalizadores. Entonces, respecto del proyecto propiamente tal, nosotros vamos a abocarnos a lo que para nosotros nos preocupó cuando vimos la redacción con la que llegó aquí.
Primero, establece un sistema de determinación de la dieta parlamentaria y remuneraciones de las autoridades y jefaturas del sector público, amplía el espacio de cobertura, estableciendo una rebaja del 50% al 50% de la dieta y las altas remuneraciones del sector público al momento de publicar la ley. Es un efecto inmediato. Además, por otro lado, crea una comisión especial que definirá los montos futuros de remuneración. Respecto del segundo punto, que es la creación de la comisión, esta, tal como está el articulado, pasaría a determinar las remuneraciones y dietas por un sistema especial, que sería una comisión integrada por 5 personas de distintos espacios, como el Banco Central, que ya expuso, la Dirección del Servicio Civil. Y en cuanto al periodo, las remuneraciones pasarían a fijarse cada 4 años, entre otras características que describe el proyecto, esas como principales. Y respecto del otro punto, que tiene que ver con la rebaja del 50%, esto implica que impone un límite absoluto a las remuneraciones y dietas en el Estado según la que corresponda a sus respectivas jefaturas, y ahí es donde surge lo que usted planteaba, señor presidente, recientemente, que las remuneraciones están indexadas. Por lo tanto, esto tiene un efecto cascada. Disminuye a la mitad la remuneración de las autoridades de la administración y quienes ejercen cargo de elección popular, y disminuye inmediata y expresamente la remuneración de los diputados y senadores, así como la de los ministros de Estado. Y ahí tenemos jefes de servicio y funcionarios de carrera considerando planta y contrata, ¿ya? Como les decía, tal como está planteado el proyecto en su redacción, para nosotros nos preocupa en primera instancia el efecto dominó que esto puede tener por la baja de las remuneraciones y las definiciones conceptuales que se expresan en el proyecto cuando habla de jefaturas en el sector público. Lo que para nosotros tiene un efecto directo en el corazón de la función pública. Nosotros, como bien lo decía Pepe de ANEF, perdón, señor José Pérez, señor presidente, para nosotros, como funcionarios de Estado y no de gobierno, es tremendamente importante ya mantenernos en la línea de seriedad y trabajo, esfuerzo, capacitación, desarrollo que se ha mantenido hasta ahora. Por lo tanto, para nosotros, el que este proyecto tenga actualmente este posible alcance es tremendamente preocupante. ¿En qué sentido tendría para nosotros un impacto en el ejercicio de la función pública? Como les explicaba, nosotros tenemos, y no solo nosotros, es cosa de ver los otros servicios, se ha ido, parte del proceso de modernización del Estado, siempre vale la pena recordar, es la profesionalización, la mejora en los servicios a la ciudadanía, el área de salud, educación, no solo el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ¿qué implicaría la imposibilidad de retener y atraer los mejores profesionales en el Estado? Tenemos muchos servicios, la incompatibilidad, las restricciones, lo que por consecuencia trae un debilitamiento del Estado y para nosotros un retroceso en lo que hemos venido avanzando en términos de modernización. Y por otro lado también, tal como lo planteó en esta mesa el director nacional del Servicio Civil, la sostenibilidad y permanencia del sistema de alta dirección pública, ya que incluye a muchos jefes de servicio. Tal como él mencionó en su presentación, ellos administran alrededor del 52% del presupuesto y además son más de 1.200 cargos en estos momentos, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros esto tendría un impacto directo en la administración pública. Respecto de los números que se manejan hasta hoy, para nosotros es súper difícil realizar una estimación mayor, dado que el proyecto no lo especifica, pero según datos también del Servicio Civil, alrededor de 10.529 personas se verían afectadas solo con el techo, este tope que establecería el 50%. Si consideramos el efecto dominó, el número seguramente es mucho mayor, o de alrededor del 100.000 que creo que decía. Bueno, respecto de los impactos directos de las remuneraciones, tenemos efectos inmediatos. Como les mencionaba, la reforma constitucional no define de forma adecuada los órganos de la administración del Estado. Por lo tanto, tenemos un problema de identificación de cobertura del proyecto. Hay algunos servicios, por ejemplo, entre los que está la Contraloría y algunos otros reguladores y fiscalizadores de la misma administración, que se vería un poco complicado.
la autorregulación. Prohibición de que ningún funcionario de planta ni contrata, ni honorarios, que también es extraño que estén los honorarios incluidos en el proyecto porque no son funcionarios públicos por definición, no puedan percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades y la reducción inmediata del 50%, y esto significa que en cada ministerio y servicio público la remuneración máxima pasará a ser inmediatamente la mitad de lo que es hoy en día. Esta no es una reducción proporcional, sino que un techo. En términos concretos, nosotros en un análisis preliminar, si un ministro gana del orden de los 9 millones de pesos brutos, ¿ya? El subsecretario y las autoridades pasarían a ganar la mitad de eso, ¿cierto? 4,5 millones bruto. Haciendo los descuentos básicos, legales y previsionales y de impuestos, estaríamos hablando de un líquido de 3,5 millones para profesionales cuya experiencia, expertise, currículum, conocimiento y además las incompatibilidades que se generan. Está claro que no es un sueldo mercado, y de ahí viene el efecto dominó de lo que hablábamos delante, que eso implica necesariamente regular hacia abajo. Estamos hablando de ministros, subsecretarios y luego jefes de servicio y demás directivos y profesionales. Dentro de los efectos mediatos está la fijación de las remuneraciones, ya no sería materia de ley común. Esto, y sería una materia propia de ley orgánica constitucional, el crear esta comisión. Esto, por una parte, trae los problemas propios de que estos sean materias constitucionales, problemas que se replican en otros aspectos como el poder de veto y las dificultades para modificarla. Además, para nosotros no es un problema hoy nuestro sistema de fijación de remuneraciones porque no lo hacemos, no es autofijado, existe un tercero. La ley común significa que nosotros no regulamos y, como lo mencionaban anteriormente, tenemos un sistema de negociación que se ha realizado con los distintos gobiernos de manera que para nosotros no es un problema, no necesitamos un sistema adicional de regulación. Y además, por otro lado, la reforma, como les mencionaba, utiliza una nomenclatura que determina autoridades y jefaturas de la administración del Estado, no dejando claro a quiénes se está refiriendo. Entonces, podríamos deducir, ya así un análisis general, que existe una cantidad considerable de funcionarios que podrían denominarse jefaturas. ¿Ya? O sea, podríamos llegar incluso en el Ministerio de Hacienda a un funcionario de grado 13 que tiene una remuneración bruta mensualizada de 1.257.000. Por lo tanto, no sabríamos cómo le afectaría a este nivel. Para nosotros es tremendamente importante que este proyecto pudiese volver a su espíritu original, ¿ya? Para nosotros, como funcionarios del Estado, el respeto a la carrera funcionaria de planta y contrata es fundamental para seguir avanzando en la modernización del Estado y la mejora de los servicios a la ciudadanía, que es nuestra prioridad como funcionarios públicos. Por lo tanto, nuestra propuesta respecto del trabajo que ustedes tienen que realizar son las siguientes. Específicamente, que se nos excluya explícitamente de la reforma a los jefes de servicio, funcionarios de ADP, aquellos que ejercen cargo de jefaturas de planta y contrata, como se realizó en la exclusión en el primer trámite de los alcaldes, concejales de forma permanente. También corregir la referencia a las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado, porque si no se corrige eso, también el proyecto pudiera tener implicancia secundaria. Y, en tercer lugar, mantener la regulación de las remuneraciones del sector público a través de una ley simple, eliminándonos de los alcances que esta comisión que considera este proyecto pudiese tener en definitiva. Nosotros, complementariamente, les hicimos llegar a través de la Secretaría el informe que nos elaboró un abogado, William García. Nosotros, frente a la preocupación que nos generó leer el proyecto, solicitamos asesoría jurídica, por supuesto. Por lo tanto, en detalle, respecto de cada punto del proyecto que está redactado, pueden ver el análisis jurídico y además el resumen de la minuta que respalda esta presentación. Muy bien, muchas gracias, doña Janet Fuentes, presidenta del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría. Y de la Contraloría. Bien, vamos a dar entonces también la palabra, y previamente a dar la palabra a don Juana Pablaza, que es el presidente de la Asociación de Fiscalizadores y de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a saludar a don Marcos González,
a doña María Eliana Quiñones y a don Max Zapata, que también lo acompañan, que pertenecen o a la Asociación de Fiscalizadores o a la de Asociación de Funcionarios de Servicios de Impuestos Internos. Sin más, entonces, tiene la palabra don Juan Apaolaza, presidente de la Asociación de Funcionarios, perdón, de Fiscalizadores de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Nos han entregado también una presentación que todos los señores senadores tienen en físico y también en digital en sus respectivos tablets. Sí. Nos queda todavía, tenemos... No, el último que queda. Muy bien. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar también a los senadores que componen esta comisión. Agradecer la invitación también a exponer nuestra mirada como asociaciones del Servicio de Impuestos Internos. Y más desde el área no tan general como lo ha expuesto el presidente de la ANEF y la presidenta del FTH, sino que una mirada también más particular desde lo que pasa al interior del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, claramente el proyecto original buscaba revisar remuneraciones de asignaciones parlamentarias. Entendemos que esta presentación o esta moción parlamentaria viene de algunos años atrás, que se congeló en el tiempo y efectivamente, dado los eventos desde el año pasado a la fecha, hubo una presentación desde el Parlamento donde se buscó una mirada un poco más amplia de lo que era originalmente el proyecto, ¿ya? La mirada que tuvo este proyecto efectivamente tuvo alcances que han comentado reciente los que me han precedido y que tiene que ver con la afectación de las remuneraciones de funcionarios propios de carrera de distintos servicios públicos. Entendiendo, ¿cierto?, que lo que busca el Estado a través de los servicios públicos y de la modernización de esto es el mejor desempeño también de los mismos, pero para una entrega de los servicios a la ciudadanía, ¿no? La mejor, ojalá. Efectivamente, algunos de los efectos derivados del proyecto en la interna, ¿cierto?, es el debilitamiento en la carrera funcionaria de los trabajadores, porque se ven afectadas efectivamente sus expectativas respecto de la estabilidad y las condiciones laborales en las que se encuentran efectivamente las remuneraciones. Esto se vincula, a propósito de la Contraloría General de la República, ¿cierto?, con el principio de confianza legítima establecido por ella, que se ha incorporado a la jurisprudencia judicial y que se refiere particularmente a la estabilidad y las condiciones laborales entre las que se encuentra la remuneración. También debilita, dice, la posición de los trabajadores de carrera del Estado, imponiendo un cambio en las condiciones en las que postularon y realizaron carrera funcionaria dentro de sus instituciones. En el caso particular del Servicio de Impuestos Internos y en el caso de los fiscalizadores y fiscalizadoras, entrar al Servicio de Impuestos Internos significa un proceso bastante largo, ¿ya? Una entrada, ¿cierto?, una prueba técnica, prueba psicológica, una entrevista con un psicólogo, una entrevista con el director regional, luego un curso de 3 meses y medio de inducción para posteriormente, si es aprobado con sobre un 70%, ese curso que dura 3 meses y medio, donde se ven las distintas ramas del área tributaria, recién, ¿cierto?, una persona entra como fiscalizador. Por lo tanto, también hay un aporte desde la entrada, digamos, y de lo que significa y cuesta ese proceso, pero también la condición con la cual la persona postuló al servicio, ¿ya?, para poder ejercer la carrera en este servicio público, no puede variar respecto de un proyecto que fija originalmente condiciones remuneracionales de un debate que es más político que desde la función pública de los propios trabajadores. Respecto al régimen contractual, en el sector público principalmente, entre los trabajadores no directivos, no existe un solo régimen contractual, ¿no? Están también los trabajadores que se rigen por el estatuto administrativo y otros por el Código del Trabajo. Por tanto, homologar esta discusión a partir de este proyecto en un solo ámbito no solamente es complejo y dificultoso, sino que además adolece de una mala técnica jurídica que podemos, digamos, supervisar al leer, digamos, esta moción en los distintos artículos, ¿no? Como por ejemplo el trato que se da
a los trabajadores, por ejemplo, del Código del Trabajo. La existencia de variadas asignaciones que van asociadas a la particularidad de las funciones que desarrollan las distintas reparticiones del Estado. Por ejemplo, los trabajadores de los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda perciben, entre otros, el incentivo tributario. Un incentivo que se conforma por varios ratios, ¿cierto?, y varios criterios, y que son parte de las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras. La creación de este sistema de determinación de renta dejaría sin efecto o alteraría el pago de las asignaciones que se encuentran fijadas por ley, convirtiendo esta rebaja en una ilegalidad, toda vez que está indexada este incentivo tributario, por ejemplo, entre otros incentivos y asignaciones, a una ley particular. Ahora, esto también tiene que ver, tal como decía algún senador por aquí recién, que el efecto del ministro o el secretario y la rebaja del jefe de servicio y el impacto que desde ahí tiene, cierto, por ley, los trabajadores, dado que no podrían ganar más que, por ejemplo, el jefe de servicio, en este caso el director de Servicio de Impuestos Internos, es complejo. Primero, porque podremos o no estar de acuerdo con nuestro director en algunas situaciones, pero si estamos de acuerdo es que un director de Servicio de Impuestos Internos no podría, por ejemplo, ganar 3 millones de pesos o 3 millones y medio de pesos. ¿Por qué? Considerando, y también esto se hace extensivo al resto de los órganos de cierto o los servicios que componen el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, el director y todo el equipo que lo acompaña maneja un presupuesto de casi 238 millones de dólares. ¿Sí? Por otro lado, se generan impuestos o recaudación vía la fiscalización, ¿ya?, de sobre 14.000 millones de dólares, y entonces estamos frente a un profesional o a profesionales que manejan una cantidad de presupuesto impresionante y que efectivamente en el mercado no vamos a encontrar una remuneración menor para un cargo tal. Y esa es la dificultad que tenemos, no solamente desde la mirada desde los trabajadores, sino que alguien podría pensar que el sueldo de su secretario tampoco debería bajarse porque, no sé, o el ministro de Hacienda, por ejemplo. El ministro de Hacienda maneja, no sé, una cantidad, un presupuesto impresionante y por lo tanto la responsabilidad que tiene el ministro del gobierno de turno que sea es importante y es compleja además. Ya vemos solamente el trabajo que hace la DIPRE en esto. Respecto también de la calificación técnica y que aquí se ha hablado de la experiencia de los trabajadores. Existe una altísima probabilidad de que aprobarse este nuevo ordenamiento de remuneraciones podría provocar, ¿cierto?, una fuga de profesionales con experiencia y alta calificación técnica. Quizá alguien en el sector privado va a estar feliz y contento con esto, pero no se trata de eso, se trata de reforzar, ¿cierto?, el que los profesionales y esta calificación técnica alta se queden en el Estado para ayudar a hacer, ¿cierto?, y modernizar y ser un mejor servicio. El Servicio de Impuestos Internos anualmente, y ustedes aprueban la ley de presupuesto, tiene más o menos 1.200 millones de pesos solamente destinados a la capacitación. Solamente destinado a esta capacitación. Por lo tanto, hay una capacitación constante de los trabajadores para poder mejorar, ¿cierto?, su expertise en el trabajo que ellos realizan. Por tanto, esto se debilitaría al Estado en el ejercicio de la función pública y la misma calidad que presta estos servicios públicos. Y eso no es lo que queremos. Además, lo que no estudia, digamos, el proyecto es que las remuneraciones en general que se verían afectadas, no tenemos un estudio de cómo se verían afectadas, por ejemplo, y que están anexadas o indexadas a otras leyes, las remuneraciones que ganan nuestros colegas en la zona extrema. ¿Ya? Porque si el tope va a ser el jefe de servicio, ¿ya?, y entonces la zona extrema por ley también hay mayor remuneración, por lo que ya sabemos, porque lo que significa trabajar en zona extrema, tampoco eso podría ser. O si alguien gana horas extras u otro tipo de asignaciones, si se pasa el tope de lo que es el jefe de servicio, no se podría pagar y eso sería ilegal, porque sería un trabajo hecho no pagado. Esas son las dificultades que nosotros vemos con los efectos derivados de este proyecto.
Bueno, también aquí vino el servicio... ¿Sí? Se fue... Se le acabó la pila del computador. ¿Sí, po? Ya. Energía. Energía. ¿De aquí? Bueno, también entendemos que un poco hay un desmantelamiento al sistema de alta dirección pública. Esta alta dirección pública data de, o tiene una aplicación ya de casi 16 años para atraer profesionales de alto nivel a los cargos directivos. Hay un trabajo importante que ha hecho el Servicio Civil en este aspecto y efectivamente los altos directivos públicos, que son 1.272 cargos seleccionados por mérito, son los responsables de ejecutar las políticas públicas y el mandato legal de cada institución del Estado. Por lo tanto, en conjunto ejecutan cerca del 52% del presupuesto de la nación. También se refirieron acá respecto a la dedicación de una autoridad o la jefatura a su cargo no depende solo de sus remuneraciones, sino también de compatibilidades e incompatibilidades con otras actividades, tanto durante el ejercicio del cargo como con posterioridad a este. También los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos están sujetos a algunas inhabilidades ya para ejercer su profesión en otras instituciones o en el sector privado. Nosotros, como fiscalizadores de impuestos internos, solamente podemos ejercer la docencia. Y no en todos lados, solamente en la universidad o institutos afines, donde se ejerzan programas de cursos de pregrado, ¿ya? O de asignatura o carreras de pregrado. Existen principios de orden internacional y jurídico que le dan una protección a las remuneraciones de los trabajadores. Para algunos incluso esto es sinónimo del derecho de propiedad, ¿ya? Bueno, se traslada la discusión de remuneraciones del sector público del Parlamento a una comisión de expertos que regulará cada 4 años con aumentos anuales por IPC. Ya eso lo ha mencionado el presidente de la ANEP, ¿cierto? Y el impacto que esto tendría. ¿Listo? Le vamos a dar entonces ahora Marco González, del presidente de ANEIC, que va a complementar esta presentación por su intermedio, presidenta. Okay. Muchas gracias. Básicamente queremos aterrizar a cifras lo que estamos hablando de principios generales. ¿Cómo impactaría el Servicio de Impuestos Internos? Todos estos factores y variables que hemos analizado, en el caso específico de impuestos internos, si uno lo va a la escala de remuneraciones, estaría afectando los salarios de los grados 1 al 11, si uno hace ese ejercicio. Mirando nuestra dotación al mes de septiembre del año pasado, eso significaba más de 1.400 funcionarios de todo el país. Cifra que equivale casi al 28% de nuestra dotación. Eso es un poco para que podamos tener una dimensión del impacto que puede generar una institución tan específica como impuestos internos. En la gráfica que les estamos presentando ahora, hacemos un análisis de cuáles son los escalafones que se verían afectados por esta reducción y vemos fundamentalmente que el escalafón directivo en un 94% estaría viendo reducidas sus remuneraciones. O sea, la alta dirección del Servicio de Impuestos Internos casi en su totalidad se vería afectada por esta reducción. En el caso de los fiscalizadores, que como muy bien acaba de hablar Juana Paulaza, estamos hablando que más de 1 de cada 4 de ellos estaría viendo afectadas sus remuneraciones. Y en el caso de los profesionales, que somos todos aquellos que estamos dando soporte a las distintas líneas estratégicas del servicio, casi el 55% de ellos estaría viendo afectadas sus remuneraciones. Si hacemos incluso el ejercicio de estos profesionales, dividirlos por área, fíjense que el área informática, que va a tener un rol estratégico en la próxima implementación de la reforma que se acaba de aprobar por este Congreso, el 56% de ellos verían afectados su remuneración. Este es el equipo que va a estar a cargo de la implementación de la boleta electrónica obligatoria, que va a regir a partir de los próximos meses para todos los contribuyentes del país.
En el caso de jurídica, que son nuestros abogados que están a cargo de todas las litigaciones y la asesoría legal también de las actuaciones del servicio, casi el 40% de ellos se verían afectados en sus remuneraciones. Y lo mismo el área de fiscalización, asistencia al contribuyente y evaluaciones, que son los que están a cargo de la gestión de los impuestos territoriales, también verían afectadas sus remuneraciones. Por lo cual, a juicio de impuestos internos y a todos nuestros funcionarios nos genera la pregunta de qué puede ocurrir efectivamente con la implementación de la ley 21.201 que moderniza la legislación tributaria, pero en un contexto más amplio con la recaudación general del país en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, donde cada peso que pueda recaudar el Estado va a marcar una diferencia sustantiva respecto a las respuestas que podemos dar a las demandas ciudadanas. Y a partir de todos estos elementos es que nosotros efectivamente proponemos a ustedes, como lo han hecho todos los que nos han antecedido, que ojalá este proyecto pueda volver a su espíritu original y hacer una separación expresa de la regulación de las remuneraciones de las altas autoridades con lo que significan las remuneraciones de los trabajadores que componemos las distintas reparticiones del Estado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a todos aquellos que han intervenido. En consecuencia, ahora damos la palabra a los señores senadores. Se abre la palabra. Senador Alamán. Perdón, yo solo voy a hacer una acotación. Sí, dale. Yo lamento nuevamente que el gobierno no esté presente. El gobierno no se ha presentado en ninguna de las sesiones de este proyecto. En consecuencia, lo dijimos ayer, lo reitero hoy día, hemos escuchado al presidente de la República llenarse la boca diciendo que este proyecto es prioridad. Y en ninguna de las sesiones se ha sentado en la mesa el gobierno. Y como ustedes bien saben, si hay potencialmente afectados 100.000 funcionarios públicos, lo mínimo que uno esperaría es que el gobierno estuviera sentado acá. Senador Alamán. Sí, presidente, yo quería hacer la siguiente pregunta para entender bien una mecánica. Quiero dejar en todo caso establecido que las presentaciones han sido verdaderamente impecables, de estupendo nivel como se esperaba de ustedes, y por lo menos a mí no me tienen que convencer de los efectos negativos que esta normativa tendría precisamente en las personas que ustedes representan. Pero lo que quiero entender es lo siguiente. Yo soy malo para los números, entonces, a ver, supongamos que, para hacer el ejemplo fácil, que un ministro hoy día gana 10, ¿no es así? Entonces, si se le rebajara la mitad, quedaría obviamente en 5, hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que quiero entender, Janet, es cómo operaría la cadena, porque a mí lo que me da la impresión es que, de partida, todos los que estarían arriba de 5, ¿no es así?, tendrían que a lo menos quedar en 5. A lo más quedar en 5. Y todos los que están bajo 5 no se les tocaría su remuneración. Entonces lo que ocurriría es como quien dice que la franja de arriba bajaría a bajo 5 y el resto no se le tocaría. O sea, por ejemplo, si en el ejemplo que estamos diciendo hay una persona que gana 6, ese baja 5. Pero si hay uno que gana 4.990, ese queda en 4.990, por así decirlo, ¿no? Esa sería la mecánica que así funcionaría. Eso es lo que quiero entender bien. Vamos a hacer todas las preguntas y después vamos a ir respondiendo. Senador Durresti. Presidente, igual saludar a nuestros invitados y también despejar aspectos fundamentales. Yo los felicito y sobre todo estando con la ANEF hacen una defensa, una visión del conjunto asociado y al menos en lo que a mí anima como senador y ciudadano llamado a votar este proyecto, no tengo considerado ni entiendo que debiera afectar al conjunto de funcionarios. Yo creo que ahí hay otras escalas y ustedes muy bien lo plantean en sus negociaciones. Yo además soy partidario que exista la negociación colectiva, que ustedes, además, si estamos hablando de formalizar situaciones, lo que ustedes hacen es una situación de facto. Los gobiernos de turno y todos los gobiernos se sientan a negociar cuando también es una cosa anómala en nuestro país porque ustedes no tienen derecho a negociar colectivamente, pero en los hechos negocian colectivamente. Y eso me parece bien el fondo, pero me parece mal la forma porque nuevamente hacemos una entelequia de una situación que es la realidad, pero que algunos sectores, la derecha, para decirlo claro, se niegan a que exista negociación colectiva en el sector público. No, para nada. Bueno, qué bueno. Por lo menos yo no. Ya, vamos para la nueva Constitución, entonces, establecer negociación colectiva. Claro, quedó fijado un acuerdo, dentro de los acuerdos de la Convención Constituyente. Hagamos una reforma y lo hacemos en un mes. Se puede decir que el socialismo... Lo hacemos en un mes. Claro, igual como la reforma del agua que llegamos no sé cuánto. Bueno, pero para establecer elementos, o sea, yo felicito
creo que la exposición de ustedes, lo que más me quedo en el elemento positivo, estoy diciendo ANEF principalmente y con los gremios que han expuesto, que ustedes reivindican esa capacidad que ustedes han tenido desde el 90 de sentarse, discutir y ver sus temas, y yo creo que ahí es donde está la discusión, porque se negocia y se irá a negociar en un plano de igualdad, de decir, mire, de qué manera lo planteamos. Al menos yo no tengo ninguna intención de legislar en este proyecto respecto del conjunto de remuneraciones de los funcionarios. Entiendo que creo que el proyecto está mal planteado porque con la estructura, como está señalado, usted muy bien lo dice, se hace un efecto dominó, que Andrés lo explicaba, que en definitiva es un achatamiento de la parte alta. Yo quiero reivindicar el concepto. El concepto son las altas remuneraciones, entre las cuales nos incluimos, y yo creo que también se incluye el sector público de las altas remuneraciones, ministros, subsecretarios, y creo que también el Poder Judicial y otros organismos. Yo creo que en este país hay no es un problema, a mí me encanta que las remuneraciones, especialmente de organismos nuevos, yo recuerdo se creó en esta legislatura, a mí me ha tocado participar toda la legislación ambiental, los tribunales, la superintendencia, se estableció un alto estándar de remuneración y me parece muy bien. El Servicio de Impuestos Internos también, la función que hacen es enorme, la Contraloría, aduana. Yo creo que tú tienes que establecer buenas remuneraciones. Pero yo creo que claramente, y yo al menos me he convencido de este proyecto, que las altas autoridades, las cuales nos incluimos los parlamentarios, respecto del conjunto de otras remuneraciones, principalmente el sueldo mínimo, claramente es asimétrico, no recuerdo cuántas eran las cantidades, creo que vamos en 37 situaciones. Eso tú tienes que establecer y por eso me gusta un organismo técnico, porque cuando tú te enamoras de cifras, si son tantos conceptos, no, tú tienes que establecer parámetros que eliminen la desigualdad. Porque lo que hoy día es una cantidad en 5 años más, producto de la inflación o las situaciones, yo creo que no debe haber una disparidad entre el sueldo base o el sueldo, si estamos hablando de la administración pública, el sueldo más bajo respecto a la jefatura. Y yo creo que las jefaturas en general se han disparado. Se han disparado y en el caso de ministros, subsecretarios, ministros que están indexados con el parlamentario, estás en una situación que va subiendo y que no se arregla con el congelamiento de la reajuste, porque ahí genera algo que me voy a referir luego en el Poder Judicial, en que claramente. Pero, primera cosa, despejar, al menos yo no estoy por entrar en la discusión que afecte esto a funcionarios, pero sí manifestarle el acuerdo que yo creo que hay altas autoridades en que claramente esto tiene que regularse, en todo orden. Eso Pero más allá de los ministros y subsecretarios, para entenderte bien. O sea, podría ser otras autoridades. No sé, yo estoy hablando, por ejemplo, si tú lo ves dentro de la línea de interior, por ejemplo, no hemos tocado acá nosotros los intendentes. El intendente es el representante directo en el territorio y claramente eso no ordena la estructura, pero claramente te genera una distorsión. Lo estoy planteando como una autoridad anexa en la situación. Para agregar alguna, pero yo no establecería ni expresamente ni por efecto dominó a el jefe de la división de fiscalización de impuestos internos, no sé, de cuál situación. Trato de señalarlo ahí. Primer concepto. Segundo, yo creo que algo aquí nos ha tocado porque nosotros tenemos que corregir distorsiones. No lo he escuchado y perdonen si alguien se siente aludido o es provocación, pero creo que no lo escucho, las zonas. Yo creo que en este país tenemos distorsión de zonas que ya no corresponden a la realidad de este país. Pedí una información, me dicen que en Aysén es un 100%. Yo creo que hoy día Aysén no es una zona alejada, imposible, que era otrora cuando no había ni siquiera casas. Entonces ahí tú también generas una distorsión. Se genera en las Fuerzas Armadas, vaya que ahí se genera una doble distorsión porque los funcionarios se van a jubilar con remuneraciones de la zona para después mejorar con el Capredena o la Dipreca su situación, y yo creo que ahí claramente hay que entenderlo, que yo creo que más que zona nosotros deberíamos entender otros elementos que hoy día corresponden a una realidad distinta, una asignación por territorio, pero creo que la zona es importante. Yo creo que lo digo, no es materia de este proyecto, pero creo que eso te termina distorsionando demasiado algunas remuneraciones y estamos hablando de tratar de ser coherentes. Eso respecto, y para la tranquilidad de ustedes, no estoy en absoluto de acuerdo en el efecto cascada ni meternos en eso, además que no es la idea del proyecto, ni es lo que eso estará en una estructura, pero dejo planteado lo de las zonas, que creo que es un elemento interesante de resolver, que creo que hoy día en el estado de situaciones debiéramos tener otros instrumentos que se agreguen a los sueldos.
Poder Judicial. La misma situación. Yo creo que ustedes tienen estos siete grados, escalafones, claramente es una carrera ascendente. También las zonas generan distorsión. También las zonas creo que generan distorsión, situación que hoy día no tiene la misma realidad, y ahí también se lo señalaba precisamente algo que había notado, que había señalado don Álvaro, exclusividad en el cargo. Mire, yo conozco ministros que no solo hacían clases, sino que eran decanos de facultades. Entonces, no me diga, con mucho respeto, por su intermedio, presidente. Sí, ministros de Corte o Suprema que eran, no solo hacían un par de clases, que es legítimo, que eran de... Sí, pero ¿se es o no se es? Perdón. Gracias. Sí. O sea, después tendrá la oportunidad de... Lo digo porque, aunque sea uno, no corresponde, porque la exclusividad del cargo establece una situación, como también lo digo con toda la cosa, y también se enojan mis amigos médicos, cuando esta capacidad de ejercer un par de horitas, y terminan operando parlamentarios o ministros o autoridades que son médicos, que tienen cargo público, y hacen unas horitas en el sector público y operan y cobran por eso. Entonces también son distorsiones que, para que los sinceremos, porque este país está lleno de eufemismos que después se generan. Entonces yo creo que un ministro o un funcionario, un ministro o mejor dicho, un funcionario del Poder Judicial no puede ser decano de una facultad de Derecho. No debiera hacer las clases que corresponden, las 7 horas, no recuerdo cuántas son, ningún problema, porque es un aporte, pero no puede ser decano, o ni pueden tener una función directiva en una universidad. Una, porque es una contradicción, y dos, porque claramente no solo se hace la clase, sino que se prepara la clase. Entonces, eso genera, por decirlo en buen chileno, una distorsión. Además, eso genera una remuneración adicional que no está considerada en esta discusión. Entonces, hago esa salvedad. Y también en el Poder Judicial la misma situación. Yo creo que este proyecto no tiene ni debiera de ninguna manera generar el efecto cascada o dominó en el conjunto de los funcionarios. Y también comparto absolutamente lo que señala don Álvaro Flores en relación a la intangibilidad, la irreductibilidad de la remuneración. No puede el Poder Judicial, los magistrados, desde el más humilde en porvenir hasta la estructura superior de la Corte Suprema, estar sujeto a vaivenes políticos, digamos, o mayorías políticas o iniciativas. Uno debiera tener un escalafón, ir subiendo, y sobre esa base estructurarse su remuneración. Y por eso creo que este órgano, termino con esto, presidente, este órgano técnico creo que es tremendamente importante, porque permite establecer unos criterios para ir achicando la brecha. Termino. La idea de este proyecto, que al menos yo la suscribo absolutamente, es achicar, es reducir esa brecha brutal entre la baja remuneración, la más baja remuneración, y las altas remuneraciones del Estado. ¿Cómo tú lo haces? Achicando arriba, empujando desde abajo, asegurando carrera, asegurando transparencia y no distorsión. Y por eso permítanme que haya hecho la referencia respecto de las zonas que generan alguna distorsión, y que sería bueno conversarlo, las remuneraciones anexas que de las horas académicas terminan en jefatura, o en el caso de los médicos también, que de la prestación de una hora terminan en operaciones que terminan en otras remuneraciones. Muy bien, muchas gracias, senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. 2 comentarios antes de entrar al fondo de este proyecto, y sin duda agradecer la completísima exposición que hemos recibido. Yo creo que esto sirve, digamos, para colocar las cosas bastante en su lugar, lo que usted nos han planteado. Por lo tanto, agradecer eso. Uno, yo quiero reclamarle al presidente, digamos, que creo que de la comisión del gobierno no estaba invitado a la comisión de hoy día. O sea, siempre cuando uno recibe la comunicación salen invitados. Y esto, si ustedes ven la sesión de hoy día, los invitados eran ustedes, no estaba invitado el gobierno. Ayer el gobierno estaba invitado, hoy día el gobierno no está invitado. Pero lo importante puedo dejar, porque creo que es bueno declarar que, digamos, cuando se refiere al presidente de la República, se llena la boca. Creo que podemos mantener una crítica, pero siempre, digamos, en un tono de respeto. El segundo comentario que quiero hacer,
Yo le recordaría al senador Durreste que la única presentación de proyectos de ley de negociación colectiva al interior de la administración pública fue presentada por el senador Hernán Larraín y le rogaría al senador Durreste que viera la votación porque ese proyecto no fue aprobado. Y entrando derechamente a este proyecto, ¿perdón? Presenté el proyecto, firmé el proyecto. Lo importante en eso, digamos, para tener claridad en el cuadro. Pero entremos al fondo de este proyecto. Yo creo que lo que hemos escuchado hoy día demuestra que cuando uno presenta una iniciativa de remuneraciones, tiene que mirarlo, digamos, de una perspectiva técnica, de una perspectiva de administración, de una perspectiva, digamos, del conjunto. Este es un proyecto que no tiene como base un análisis racional de lo que es digámoslo como es la cosa. Aquí hay una sensación simbólica de la ciudadanía que los parlamentarios, senadores y diputados ganamos en exceso. Estaríamos en este mismo problema si durante años se hubiera dicho que los fiscalizadores de impuestos internos ganan 20 millones. Estaríamos en la misma discusión. Aquí, durante 10, 20 años, se ha dicho que los parlamentarios ganan 19 millones. Lo que no es así, pero yo reconozco que ese es un tema simbólico que hay que resolver, porque está sobre la mesa, no resuelve ni un tema en específico real, pero está instalado en la ciudadanía y me parece justo que la ciudadanía lo ponga sobre la mesa de que quienes son autoridades políticas no deberán tener el rango de remuneraciones que hoy día se tienen. Y eso yo lo acepto y creo que hay que legislar, y yo estoy dispuesto a legislar en esa materia. Pero sin duda, incorporar a un conjunto o a toda la administración, por judicial por cierto, por la administración, en que ha habido un esfuerzo en los últimos 20 años de todos los gobiernos, como aquí se ha planteado, de modernizar, profesionalizar, significa que esos procesos han estado llevados adelante con análisis, con estudios, digamos, de cuál es el nivel de remuneración que esos funcionarios deben tener para poder cumplir esa labor, particularmente los órganos fiscalizadores, que sin duda son de administración, deben tener un elemento central en el Estado, la fiscalización, para que se cumplan las normas. Y este es un proyecto que los incorpora sin ningún análisis de eso, sin ningún análisis de lo que verdaderamente se quiere tener, ni tampoco se incorpora ningún análisis de lo que verdaderamente se quiere tener de la administración. Y bueno, por lo tanto, aquí tenemos una iniciativa legal que tenemos que llevarla y por eso yo comparto las palabras iniciales del presidente de la comisión, de que esta comisión quiere que discutamos el tema sobre la autoridad política. Y ese es el campo de debate y discusión. Y tratar de hacerlo también en ese marco de la manera más racional posible, si es que se puede discutir de una manera racional este tipo de materia en esta situación. Y por lo tanto, creo que mayoritariamente esta comisión está dispuesta a discutir senadores, diputados, ministros, subsecretarios, o sea, autoridades políticas del Estado. Porque entrar en un proyecto como este al conjunto de la administración y a otros poderes del Estado puede generar más daños y perjuicios que soluciona. Yo vuelvo a insistir, digamos, de que este es un proyecto que tiene más bien un carácter simbólico, de decir, ¿sabes? Las autoridades políticas, el país no quiere que las autoridades políticas tengan un nivel de remuneración determinado como es actualmente. Pero jamás yo he escuchado, digamos, que la gente quiere que a los directores de servicios le bajen las remuneraciones, que a los fiscalizadores le bajen la remuneración. No está eso en el debate público, por lo tanto, lo primero que tenemos que realizar es esa diferenciación, porque además se nos generarían una serie de otras dificultades. La Constitución le rebajaría el sueldo a funcionarios públicos que tienen contrato de trabajo. ¿Cómo se logra conciliar el hecho de que la Constitución diga que a un funcionario X se le rebaja el sueldo de 1 millón y ese funcionario tiene un contrato de trabajo con el Estado en que su remuneración es otra? ¿Cómo conciliamos
y vamos a entrar en una judicialización increíble de los temas. Yo creo que eso también se da a que un determinado funcionario que no tiene contrato, está protegido por el estatuto administrativo y arbitrariamente la Constitución le baja su normación, también creo que ahí ese funcionario tenía el legítimo derecho a reclamarle al Estado porque él a lo mejor participó en un concurso, se ganó el concurso y el concurso decía tales y cuales condiciones de remuneraciones. Por lo tanto, también ahí no se nos generaría una dificultad mayor. Y por lo tanto, y en el tema del Poder Judicial creo que la independencia es el concepto. O sea, uno debería avanzar probablemente cada vez más a la independencia, a la autonomía del Poder Judicial, digamos, tanto en materia presupuestaria como ideal, digamos, y por lo tanto las remuneraciones de los ministros y de los jueces es una cosa que uno debería proteger por solo ese concepto y no incorporarla, digamos. Y por lo tanto creo que, espero que nosotros esta comisión y el Senado lleve adelante un debate lo más racional posible sobre las remuneraciones de las autoridades políticas, que es, creo, lo que la opinión pública, digamos, sectores sociales, la visión política transversal de esto, porque partidarios o no partidarios reclaman a uno exactamente lo mismo, porque también, digámoslo con claridad, ha habido toda una distorsión sobre las normaciones, pero creo, y yo en ese sentido tengo claro que es ahí donde nosotros deberíamos verdaderamente legislar y modificar la normación. Muy bien, muchas gracias, senador Víctor Pérez. Antes de dar la palabra al senador Buenchumilla, dos temas me parecen relevantes, solo para despejarlo. Efectivamente, y debo reconocer que el senador Víctor Pérez era autor del proyecto junto con el senador Lana Larraín de negociación colectiva, pero no votó a favor, tal como lo tengo acá en la página en su oportunidad, pero no importa, aquí está. No votó en contra. No estaba en la sala. En la sala. El senador Lamán no salió a la sala, dice aquí. No parece, mire, se abstuvieron, se abstuvieron los senadores Chaguán, Espina, Kuchel, Larraín, Don Carlos, Longueira, Orpiz, Procuriza y Virarte. Los únicos que votaron a favor de la derecha de entonces, digo entonces porque el senador Bianchi estaba ya en aquella oportunidad, el senador Bianchi, senador Cantero y el senador Hernán Larraín, nada más. Estaba Girardi presidente del Senado. Así que no sé qué. ¿Qué año sería? Esta ha sido 2011. Ah, está en el ¿Ve? Para que vea. Ya. Nosotros no vamos a nada ahora. Pero más, solo para efecto de la historia, porque es muy importante. A ver, lo que quiero plantear es lo siguiente. Yo, desde que llegó este proyecto acá, he recibido varios llamados de diputados que dicen, oye, arreglen el proyecto. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿por qué nos mandan un proyecto mal hecho para acá? No, el problema es un problema porque es tremendamente popular el proyecto. Pero si aprobáramos el proyecto tal y como está hoy día, la afectación de 100.000 funcionarios públicos que verían rebajadas sus remuneraciones, la generación de un impacto probablemente irreversible desde el punto de vista de la carrera funcionaria, desde el punto de vista de incluso la estabilidad de ciertos servicios públicos, porque evidentemente una persona que tiene un nivel de remuneraciones que se le baja el 50% sin ningún tipo de pregunta intermedia, digamos, puede que haya contraído un conjunto de obligaciones legítimas, económicas, que no pueda solventar y se ve obligado a renunciar. Y si evidentemente, tal como se ha planteado acá, solo en el caso de impuestos internos, el 94% de los directivos fueran afectados, podría generarse una inestabilidad desde el punto de vista del servicio. Entonces, es un problema. Consecuencia, yo creo que efectivamente aquí se requiere establecer un mecanismo de reducción de remuneraciones y dietas parlamentarias y remuneraciones de altos funcionarios públicos. Pero cuidado, hay que precisar quiénes son los altos funcionarios públicos, a cuánto se va a reducir, cuál es el criterio de reducción. Porque alguien dijo por ahí, hay que bajar en 50%. ¿Por qué un 50 y no un 30, no un 20 o no un 70? ¿Es porque se le ocurrió a un diputado, una diputada? No sabemos cuál es la evidencia que se tuvo en vista. Nosotros hemos pedido información a la Biblioteca del Congreso, a la CEPAL, nos han dado información, el PNUD también, respecto de que las dietas parlamentarias están por sobre lo que son las dietas en el derecho comparado, y por eso lo que corresponde es rebajarlas. Pero eso implica,
dada la indexación que hay hoy día, que de toda lógica que se va a rebajar la remuneración o la dieta de un parlamentario, que es exactamente el mismo ingreso que tiene un ministro o un subsecretario, porque la gente se confunde, es el mismo ingreso. La pregunta es, ¿cómo hacemos para bajar esos ingresos sin afectar la carrera funcionaria? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar un mecanismo. Se ha planteado la alternativa, como digo, de la Cámara de Diputados que venía, en orden a que sea el Banco Central. Pero el propio Banco Central nos dijo, mire, nosotros no está dentro de nuestra misión. Y, por tanto, politizar nuestra misión, que tiene que ver con política macroeconómica, no corresponde a una lógica de buena institucionalidad. Y, por tanto, la presencia del gobierno acá es fundamental porque ninguno de nosotros, por más que queramos, podemos crear una entidad pública. Podríamos ponerle un nombre en una reforma constitucional, pero para que esto sea práctico va a requerir que se nombren las personas, un sistema de nombramiento, se va a requerir que tenga presupuesto esa instancia pública, porque alguien va a tener que pagarle a esos señores que trabajen ahí, y eso solo lo puede hacer el gobierno. Esa es mi explicación que le he dado al ministro Ward en reiteradas oportunidades para que puedan participar y nos puedan ayudar a sacar este proyecto adelante, porque, vuelvo a insistir en esto, es bien popular plantear de que el Congreso está retrasando esta discusión cuando en realidad lo que queremos es sacarla rápido, pero no sacamos nada con aprobar un proyecto como este con las consecuencias que va a tener. Entonces, ese es el problema que tenemos. Dicho lo anterior, creo que es importante tomar algunos elementos como principios. Si nosotros vamos a establecer una reducción de las dietas parlamentarias y de ministros y subsecretarios, para efecto de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tengan un cierto equilibrio, la pregunta es cómo rompemos eso respecto al Poder Judicial. Yo creo que evidentemente uno tiene que plantearse ahí que hay una carrera funcionaria, hay un argumento para poder decir no hay que meterse ahí porque hay una carrera funcionaria y la otra lógica es la afectación que se puede producir del congelamiento o la reducción de remuneración de un ministro de la Corte Suprema podría afectar incluso a la Corte de Apelaciones y toda la escala hacia abajo, porque hay una carrera que se está desarrollando. Un segundo punto tiene que ver con algo que no está regulado en el proyecto, que son aquellos personas contratadas bajo el régimen de honorario, que no son funcionarios públicos por definición, pero por favor, cuando uno revisa la página, por ejemplo, no son funcionarios públicos. Entonces, el punto es el siguiente: hoy día la norma permitiría aplicárselos, ¿ya? Pero pensemos, por ejemplo, que hoy día un ministro o un subsecretario que tiene una remuneración máxima tiene un conjunto de incompatibilidades, o un senador o un diputado, o un jefe de servicio. Pero una persona en horario puede no tener un conjunto de incompatibilidades que sí tienen los otros. Pensemos, por ejemplo, que ya tenemos funcionarios, y hemos tenido históricamente, en la Presidencia de la República o en el Ministerio de Hacienda, que ganan 7.050.000 pesos de honorario. Y no tienen incompatibilidades necesariamente. E influyen en decisiones relevantes. O sea, la pregunta es cómo se establece un criterio. Porque de lo contrario podemos tener, en este caso, por ejemplo, que en la presidencia tenemos gente que gana 7 millones de pesos, gana más que el director de Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Ganan más que muchas autoridades, que jefes de división. Y no tienen responsabilidad administrativa, muchas veces, ni tampoco responsabilidad política. En consecuencia, creo que ahí hay que fijarse un criterio para no cometer errores. No voy a entrar en otro punto que es bien polémico, pero que en algún minuto va a haber que enfrentarlo, que dice relación con el sistema de calificaciones, porque evidentemente los que hemos trabajado en el gobierno sabemos que el sistema de calificaciones no necesariamente funciona como debería funcionar, y un conjunto de personas creen que es parte de la remuneración, digamos, del incentivo, aunque no se logre, y eso ha ocurrido en diferentes servicios públicos, no quiero decir que sea la generalidad, pero ha ocurrido, y es un problema que distorsiona muchas veces los ingresos. En consecuencia, creo que también es un punto que uno deberá tomar en consideración a la hora que discuta eso, pero que no es materia de este proyecto de ley. Es una discusión mucho más profunda, que tiene que ver con el régimen laboral, que se podrá incorporar la negociación colectiva. Es otro escenario que tenemos que ver cómo ordenamos y mejoramos los recursos humanos en el sector público como elemento de desarrollo. Para terminar... En consecuencia, voy a dejar hasta acá mi intervención. Todos han intervenido y corresponde que intervenga el senador Buenchumilla. Después tendría que se queda, no sé. Senador Buenchumilla. ¿Podemos seguir? Yo no tengo problemas. Tenemos un problema técnico
perdón, solo para no ser descortés con porque uno ha hecho preguntas o contrapreguntas a la situación. Me llaman de la presidencia, en mi calidad de vicepresidente tenemos una reunión con ministra del Trabajo a propósito del tema de reforma previsional. Se está funcionando, me llamaban para eso, entonces no quiero ser descortés de tener que retirarme sin escuchar la respuesta a algunas inquietudes que yo. Y le pasa lo mismo al senador Álava por el tema de trabajo, entonces, o poder dejar los invitados para el lunes y seguir una discusión en esto, pero por lo menos despejado las dudas que habían. Muy bien. Senador Buenchumilla. Presidente, le quiero decir a nuestros invitados que nosotros hemos conversado en la comisión estos temas, no son temas nuevos que no les hayamos dado vueltas a lo que aquí se ha estado exponiendo y discutiendo. Y quiero decirle de partida que yo comparto plenamente las exposiciones que ustedes han hecho. Sin embargo, yo tengo un punto de vista un poquito más sistémico respecto a este tema, en que yo creo que aquí hay dos puntos centrales. Hay un tema sustantivo y un tema de procedimiento. Sustantivamente en Chile tenemos un problema político. Y el problema político que tenemos en Chile es que hay una profunda desigualdad, que no solo se manifiesta en la dieta de los parlamentarios, de las remuneraciones de los altos ejecutivos del sector público. Aquí hay una desigualdad sustantiva en el país. Y eso es lo que como país tenemos que enfrentar. Este es un paliativo, es un punto, porque hay una crisis de representatividad de los senadores, de los diputados, respecto a la ciudadanía, que quiere, digamos, nuestra cabeza, y en este caso que nos rebajemos las dietas. Claro, entiendo ese punto. Pero aquí en Chile nosotros tenemos un tema entre el Estado y el mercado, porque el mercado dice también que los altos ejecutivos de todas las empresas del sector privado han tenido una alta elevación de sus remuneraciones en Chile y en el mundo. Esa desigualdad profunda que existe. Y eso, por lo tanto, también ha tenido un efecto reflejo en lo que ha sido la actitud del Estado para captar profesionales de alto nivel que entran a competir en definitiva con el mercado, ¿no? Entonces, si el mercado tiene elevadísimas sumas, va a ser más difícil que el Estado tenga buenos profesionales calificados. Entonces, ha sido también hay una apuesta al día del Estado para tener, como se dice aquí, capital humano, ¿no es cierto?, de primer nivel para las funciones cada día más complejas del Estado. Entonces, eso hoy día no está resuelto. Nosotros tuvimos una reforma tributaria donde eso no se tocó, porque todos sabemos que el impuesto global complementario en la tasa marginal que se subió no afecta a los ricos ni a los grandes ejecutivos, porque todos aquellos tienen sociedades de inversión y todas sociedades en cascada. Entonces, afecta solamente a aquellos que no pueden hacer una empresa o una sociedad. Y eso sigue pendiente. Entonces, ese es un primer tema. Y un segundo tema en materia de procedimiento es que yo sostengo que la Constitución regula las remuneraciones de los ministros y los parlamentarios. Y la otra cosa que regula la Constitución son las empresas del Estado que se regulan por el sector privado. Eso dice el artículo 19, número 21. Y lo otro que regula es la dieta de los ministros, que es la dieta de los parlamentarios. Pero la Constitución no regula para nada, digamos, las remuneraciones del sector público. Todo eso se hace por ley. Entonces resulta que aquí se ha metido todo en una reforma constitucional. Entonces yo digo, en materia de procedimiento, nosotros podemos regular cuestiones de detalle, como son las remuneraciones, ¿no es cierto?, que implica un conjunto de elementos técnicos, de elementos financieros, de elementos
de formación, de captación de personal que va a trabajar en el Estado en una reforma constitucional. Entonces, es un híbrido, digamos, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la seriedad con que tenemos que legislar. Entonces, claro, nos mandan a la Cámara de Diputados una cosa así, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, a mi juicio, si el Estado tiene que tomar una decisión política de legislar respecto de las altas remuneraciones de sus actos ejecutivos, es una cuestión que tiene que hacer el Estado, pero por la vía que corresponda. Es el Ejecutivo el que tiene que hacer una ley con todos los estudios técnicos respectivos de la dirección de presupuesto, de todos los servicios, los trabajadores, y decir, mire, vamos a tener un nuevo sistema de remuneración de todo el mundo, pero una cosa bien hecha, en que tengamos concordancia y tengamos, digamos, elementos políticos que eso amerite. Entonces, aquí tenemos poderes del Estado, que nosotros estamos tocando mediante una ley al Poder Judicial. Entonces, a mí no me parece, digamos, que sea el camino. Estamos viendo los temas de las Fuerzas Armadas, es que implica también un conjunto de elementos políticos para resolver eso. ¿Lo podemos hacer por ley o por esta reforma constitucional en que están todos metidos en el mismo saco? O sea, tenemos aquí en este proyecto una cuestión de procedimiento que no es serio como estamos legislando. Por lo tanto, yo personalmente soy partidario de legislar sobre los senadores y los diputados y sobre los ministros y subsecretarios, y que nuestra reforma constitucional, porque de eso estamos hablando de una reforma constitucional, porque si no tendríamos que tener un capítulo completo sobre remuneraciones en una constitución. Po. La constitución americana tiene, pero tiene una frase, digamos, no tiene un capítulo completo. Po. Entonces, por eso va a ser muy importante, digamos, la manera como nosotros vamos a resolver este tema desde el punto de vista del procedimiento legislativo. Yo no soy partidario de meter en una reforma constitucional digamos, el resto de la administración del Estado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que resolver. Y queda pendiente, naturalmente, el tema político, de cómo como país, como Estado, como gobierno y oposición vamos a enfrentar el conjunto de desigualdades que tenemos. Pero específicamente aquí, este proyecto, digamos, tenemos que en el Senado arreglarlo. Muy bien, muchas gracias, senador Buenchumilla. Bien, don José, tiene usted la palabra. Perdón, daba don Álvaro antes, previamente. Perdón. Muy breve, presidente. Yo, primero, en términos generales, valorar la percepción que a mi juicio es correcta sobre los problemas que genera esta legislación intentada y, sobre todo, la idea de separar aguas respecto de lo que es el Poder Judicial. Usted lo ha mencionado muy claro, senador Pérez, sobre el concepto de independencia. El tema es que el proyecto tiene, a mi juicio, dos elementos. Ciertamente tiene uno simbólico, yo concuerdo con usted, pero tiene uno que no es nada simbólico, que es la creación de un órgano. Es orgánico y es permanente respecto de la estructura de remuneraciones del Estado, que incluye en este caso al Poder Judicial. Y en ese punto, bueno, yo ya he fijado posición. Respecto de la norma transitoria, que para el periodo transitorio entre la promulgación de la reforma y la fijación de las remuneraciones por parte de este órgano afecta en una reducción a ciertos órganos y autoridades del Estado. Quiero precisar que, no obstante, el debate en la Cámara terminó por excluir a los miembros del Poder Judicial. Yo creo que hay que separar esas aguas y mencionarlo. Y tercer asunto, en relación, y aquí también de alguna manera planteo un camino paralelo al vigoroso camino de negociación que ha seguido los gremios de la administración pública, que tengo que ser muy franco, nos ha beneficiado. Nosotros normalmente caemos a lo que en el modelo de negociación anual significa esa reajustabilidad que por regla general ha sido beneficiosa. Entiendo que ese es un modelo de negociación que se defiende, pero para nosotros, como hemos dicho, que queremos sustraer de esa regularidad regida por lógicas políticas y generar una norma de garantía, por ejemplo, la norma del artículo de inciso octavo, el artículo octavo que se plantea, que es la de reajustabilidad automática como piso, es para nosotros una buena norma, como un piso, al margen de lo que haga eventualmente el órgano cada 4 años. Entonces quiero señalarlo, probablemente para ustedes no es tan buena norma, porque la experiencia es que logran mucho más que esto en la sincronía anual de negociación. Y finalmente, no quiero que quede un paladar un poco
difuso o amargo respecto de la precisión que hizo el senador de Urresti. Yo estoy de acuerdo en el punto de partida de su crítica, pero no en el tenor que deja la crítica, porque cuando he dicho que los jueces tienen exclusividad es porque abrazan una carrera con una única remuneración y por excepción, eso es lo que no dije y ahí se genera esta distorsión, por excepción solo pueden desarrollar docencia acotadamente según un límite que establece el Código Orgánico de Tribunales. Y esa docencia seguramente, no tengo las cifras, pero creo que no debe ejercerla más del 10% de los magistrados, ajustada a esa limitación. Tiene muchos beneficios desde el punto de vista de la razón legislativa. El juez se actualiza, el juez se mantiene comunicado con la comunidad profesional de abogados y un largo etcétera. Pero la distorsión que señala el señor senador para decir esto no es así es lisa y es solamente una excepción que puede percibirse como abusiva. Yo tiendo a coincidir de que puede ser abusivo, que en esa lógica de una norma limitada que permite una actividad remunerada docente, esto haya derivado en algunos casos probablemente muy específicos en personas ejerciendo prácticamente media jornada, etcétera. Eso, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo supongo que debe quedar ajustado muy exclusivamente el límite, pero uno sabe que la función de un decano no es una función para 8 o 10 horas semanales. Es una función administrativa. Y hay dos problemas. O cumple mal su función de juez o cumple mal su función de decano, además. Claro, sí, muy bien. Pero es excepcional. Yo quiero entender y que quede en la mesa que lo planteado por el senador Urresti puede existir, digamos, no obstante lo anterior, que constituye una excepción y no una regla general en el Poder Judicial. Eso es lo que planteaba un poco el sí, además. Muy bien. Bien, don José. Sí, muchas gracias, presidente. Muy rápido también en honor al tiempo de usted y, por supuesto, de lo que nos convoca. Nosotros, primero, reforzar la importancia de la negociación colectiva. Es de hecho, efectivamente, no tenemos un marco regulatorio, la experiencia que tenemos de iniciativa legislativa del senador Larraín, en su momento diputado Andrade también, tiene una particularidad, son de generación espontánea de estas corporaciones. Lo que echamos de menos siempre y hemos señalado el diálogo social de las partes, las asociaciones de funcionarios, las confederaciones, las federaciones. Por lo tanto, eso es siempre un capital importante para nosotros. Y hoy día lo que tenemos es cuidar estos 3 niveles de negociación, que es el primer nivel de las asociaciones con las reparticiones públicas, con sus ministros, ministras. Después el segundo nivel, que son las sectoriales, ANEF Gobierno, que hace 4 años, dicho de paso, no tenemos una formal. Y aparece una figura donde está impuesta una movilización del Estado que toca algunos aspectos que estamos señalando, que tiene que ver con los factores de desigualdad también dentro del aparato público, que ahí está la flexibilidad laboral y la precarización del contrato. 75% están a contrato y honorarios en nuestras reparticiones públicas. Tal debe ese trabajo, porque nosotros tenemos una opinión, propuestas, textos, y esperamos que eso también sea parte de un debate. Y lo aprovecho de relevar de la importancia, porque nuestros aumentos de remuneraciones también, en parte, bueno, todos los años ustedes han visto, son parte también de la negociación del reajuste del tercer nivel, que es la mesa del sector público. Ahí están aglutinados 16 confederaciones y federaciones, y ponemos no solamente los aspectos reivindicativos remuneracionales, sino que el sentido del derecho y de los derechos fundamentales del trabajo, y también para los chilenos y chilenas, la función pública estratégica. Y señalar también esa misma línea que por eso que la importancia del relato de nuestras compañeras y compañeras del FTH, de que aglutinan todos los sectores de la superintendencia, incluso la justicia, más allá de nosotros hemos afiliado a la Defensoría, en la Fiscalía. Separamos agua en relación a que uno es, y muy bien lo dice el senador Buenchimilla, el proyecto original parte en algo que es un clamor que se expresa, dice el propio estudio de Naciones Unidas, que señalaba el presidente de la Comisión, del marzo de 2016, dice que estas corporaciones tienen 4,7 de promedio, digamos, superior a los niveles de salario de los otros parlamentarios del mundo. Entonces, hay un llamado de atención que uno releva como el foco inicial. Y, sin duda, lo que aparece también en el foco de la responsabilidad, que son no nuestra, digamos, como sindicalistas o trabajadores del sector público de carrera, tiene que ver con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que existe, y también el propio Comité de Auditoría. Entonces, hay elementos técnicos que apuntan al procedimiento, cómo se autorregulan, cómo se fijan los salarios. Entonces, entendemos que hay una iniciativa que está vinculada a superar esta brecha o esta desigualdad entre los salarios en nuestro país, que efectivamente nosotros hemos dicho claramente que separamos los de carrera con respecto a la nominación discrecional política, que cada gobierno tiene sobre 3.000 nominaciones directas, ministros, subsecretarios, y después viene el equipo asesores. Algo señalaban los senadores,
asesores que son con renta, con sueldos reguleque, pues de 5 millones, 7 millones. Entonces, hay una distorsión de lo que significa el salario público, asociado a tremenda experticia, a tremenda inversión en capacitación, a tremenda inversión desde el punto de vista de lo que esperan los ciudadanos de una estructura permanente, más allá de los gobiernos de turno, de los funcionarios del Estado de Chile. Y nosotros creemos que eso también es importante porque tiene que ver con una conducta ética y moral, porque si alguien, con toda la legitimidad, y nos pasa cuando despiden a las funcionarias, dicen, mira, yo quiero echar a este chofer porque no es de mi confianza política. Nosotros hemos rechazado aquello. Es un funcionario de carrera, más allá de su condición contractual, ese chofer conductor es profesional, tiene más de 30 años de servicio público. Lo mismo una secretaria, o un profesional, o un técnico, un administrativo. Y por eso que también uno conecta todo esto que es la coyuntura, que un poco se aleja, pero el trasfondo de la negociación para nosotros, cómo superas esta brecha desde el punto de vista de la desigualdad. Nosotros tenemos mucho que aportar y hemos hecho siempre un debate en aquello y tenemos una capacidad también, pero separar el respeto a los funcionarios y funcionarias de carrera y otro a la nominación política que tiene que ver con esta discrecionalidad esa abusiva. Es cosa de pedir las remuneraciones de asesores que hoy día están en Hacienda, sin ser peyorativo con la persona. Porque bienvenido que don Pedro, señora Juana, sean connotados profesionales de un gobierno de turno, pero hay que también diferenciar que esa no tiene ninguna correlación con los sueldos que están al debe de quienes no tienen una progresión en su carrera. Porque esa gente contrata, o esa gente incluso de planta, dice, mira, el señor Pérez tiene una renta, como veía, Pérez, voy a inventar un personaje ficticio, tiene una renta de 7 millones circunstancialmente por un gobierno como asesor. En cambio, el tremendo profesional, o mujer o hombre, tiene más de 30 años y está todavía en el tope, porque no hay desarrollo laboral, con 2.100.000 pesos y bueno, y después si está contrata peor, porque lo echan para la calle una mano por delante y una mano por detrás. Entonces por eso quiero hacer esa distinción, presidente, me tomo esta libertad de relevar la importancia de esta negociación sectorial, del cuidado de la función pública que es estratégica y también del desarrollo de las y las mujeres que trabajamos para el Estado de Chile. Y algo que tengo que también, lo dijo el senador Urresti, no está, pero reivindicar también la lucha de los compañeros de regiones y compañeras de regiones. Efectivamente, uno es la conectividad. Tenemos aeropuertos impecables, funcionarios públicos impecables, que ahí está la DGAC cumpliendo un rol estratégico, ¿cierto? Impecable, con toda la vaguada costera, con todas las condiciones climáticas, las aeronaves están impecables desde el punto de vista del aterrizaje, incluso con condiciones particularmente complejas. Sin embargo, otra cosa tiene que ver con la oportunidad. No es lo mismo que le pase a una persona un derrame cerebral en Rapa Nui, no esté el especialista porque no puede trasladarse inmediatamente, o en Aysén, en Coyhaique, o en Chile Chico, en Puerto Aysén, por ejemplo, o Puerto Cisne, y la comunicación del profesional médico joven, hombre y mujer, voluntariamente incluso están allá, se comunican vía Skype para ver alguna asesoría del nivel central en Santiago. No es lo mismo la oportunidad de comprar aquí en la feria, ¿cierto?, más cercana, una sandía con oferta, a un trozo de sandía en el supermercado, por muy multinacional que sea en Aysén o en Coyhaique, con respecto al trozo de Huesta comparado con Santiago. Entonces, yo creo que ahí uno es conectividad, que estamos de acuerdo. Hoy día el aeropuerto de Aeródromo están operativos, 100%, gracias a los funcionarios públicos de carrera. Pero otra cosa es la oportunidad. Y eso tiene que ver con la educación, con la seguridad, con la materia de alimentación. Entonces, hay que tener cuidado también, porque si no, no hemos tenido el despertar también en Magallanes, cuando el tema del gas, ¿cierto?, frente al impuesto, Aysén en sus reivindicaciones, Atacama. Entonces hay que tener cuidado porque hay que vivir ahí y estar en los zapatos de aquellos chilenos y chilenas que efectivamente todos los días comprenden qué es vivir en regiones. Y en esa línea relevar también la importancia de lo que nosotros como ANEF y las asociaciones de funcionarios hemos relevado, que el trabajo decente es un concepto que se acuñó en la OIT hace mucho tiempo por un compatriota nuestro, Juan Somavía, cuando era director de la OIT. Todo es que en un ámbito tripartito, empleadores, gobierno y trabajadores, señalamos que el trabajo decente es importante y tiene relación con el desarrollo de esa estabilidad de la carrera funcionaria, de las personas que trabajamos en todos los ámbitos, público y privado, que permite también, por supuesto, tener seguridad social, derechos laborales impecables, no regulares como hoy día tenemos en Chile, y por supuesto sindicales. Y nos permite lo que sabemos todos nosotros y nosotras es la movilidad social, porque eso da una estructura importante para lo que estamos hoy día debatiendo. Por eso, presidente, y por su intermedio, a los senadores que se han quedado, le agradecemos. Entendemos que una ministra de Estado es importante la reforma previsional, ojalá sea estructural y no, digamos, que hoy día está presentado, sino que la ministra puede tener un tiempo para escuchar a los trabajadores y trabajadoras que estamos aglutinados en este espacio. Entonces, queremos reforzar, separar, y la señal que han dado ustedes de, efectivamente, el punto de procedimiento, no se toque los salarios de quienes hoy día tienen una tremenda responsabilidad permanente en el Estado para los chilenos y chilenas, sea en el ámbito de la justicia, en el ámbito de nivel central, descentralizado, porque si no es confundir. Hay mecanismos, ustedes tienen estos dos entes que son
los que tienen que condicionar. Hay estudios formales universales, por lo tanto está la experiencia comparativa, pero nosotros queremos revelar la importancia. Y por último, nosotros siempre disponibles, presidente, a que todos los elementos que tengan relación con la negociación, con la abolición del Estado, con el nuevo modelo de empleo público, se haga con las trabajadoras y no a espaldas de quien hoy día estamos acá representando, un grupo importante de casi 80.000 funcionarios que están aglutinados en la ANEF, y por supuesto todos aquellos compañeros que no tienen vocería, incluso nos representamos, muchos chilenos y chilenas que están por debajo de los 300.000 pesos, que la demanda que invoca el señor senador Huanchumilla cuando nos enfrenta a esta desigualdad, que es vergonzosa porque somos el país más desigual del mundo. Entonces yo creo que también hay una corresponsabilidad de poner a disposición esta experiencia laboral, este tema que es súper complejo para alguien que gana menos de 800.000 pesos, porque no somos privilegiados, hemos hecho un desarrollo laboral y nos permite asegurar también un buen servicio para aquellos chilenos y chilenas que demandan mejor infraestructura, mejor insumos médicos, mejor atención, pero no una situación que nos ponga en vilo en nuestra estabilidad y nuestras remuneraciones permanentes como trabajadores y trabajadoras del Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, doña Janet. Breve, porque ya... Sí, solo agradecer porque la pregunta del senador ya tuvo que retirarse, pero si quiere se la mandamos luego por escrito. La verdad es que agradecer a través suyo, pues, señor presidente, la disposición de la comisión a escucharnos, y la verdad es que nos vamos con cierta esperanza de que efectivamente el proyecto va a ser corregido en la línea de lo que hemos conversado y planteado hoy en día. Importante, sí, quiero hacer énfasis en dos cosas que tiene que ver con... distinguir, y lo dije en la presentación, y que ustedes también lo han planteado de alguna manera, distinguir los cargos de confianza política y elección popular de los funcionarios de carrera. Si se hace esa distinción en el proyecto de ley y se corrige todo lo que de ahí emana respecto de la redacción, se pueden salvaguardar los puntos que nosotros nos preocuparon y nos tienen aquí hoy en día. Y en último lugar, entendiendo el tiempo, solo reforzar algo que acaba de decir el señor presidente de la ANEF, que nosotros estamos totalmente disponibles como trabajadores para seguir avanzando en la discusión del empleo público y las condiciones laborales, pero para ello se requiere la participación efectiva de nosotros, los trabajadores. No es posible ninguna modernización, transformación que nos involucre a nosotros sin nosotros. Solo eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer la presentación de todos ustedes. Creo que han sido presentaciones muy, muy interesantes y que dan cuenta de la profundidad de esta discusión. De pronto, como digo, surge una presión para poder legislar rápido, una situación que puede ser un clamor popular, pero si aquí nosotros estamos acostumbrados a tratar de poner cierta rigurosidad a los proyectos de ley para evitar situaciones que pueden ser peores, digamos, que lo que tenemos hoy día. En consecuencia, lo que estamos escuchando es las diferentes opiniones. Tenemos una última ronda de audiencia el próximo día lunes en Santiago, donde vamos a escuchar incluso al presidente de la Corte Suprema, que ha pedido ser oído también en representación del Poder Judicial. Vamos a tener también la presentación de algunos abogados expertos, porque el senador Huanchumilla en la última sesión levantó un punto en el sentido de decir, ¿es constitucional o no que por una moción parlamentaria se puedan afectar remuneraciones que están contenidas en normas contractuales? Bueno, es una discusión que tenemos que dar porque no podemos sacar de esta comisión, que se denomina Comisión de Constitución, algo que sea inconstitucional. En consecuencia, queremos hacer las cosas bien y que salga todo bien. El ánimo, yo por lo menos me atrevo a representar a todos los senadores de la Comisión de Constitución, porque hemos discutido estos temas, todos están en la lógica de aprobar la reducción de las dietas parlamentarias y de las altas remuneraciones de cargos de elección popular y de designación política. No obstante, todos, por unanimidad también, estamos planteando la necesidad de acotarlo y no generar esto, como se ha denominado acá, un efecto dominó que pueda generar un impacto negativo en el sector, en el funcionamiento, en la estructura del sector público, tanto en el ámbito de la justicia, en el ámbito del Ministerio Público o en el ámbito del gobierno, tanto central como descentralizado. Así que muchas gracias por su aporte y seguiremos trabajando para este proyecto de ley. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.